Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: prevención y planes de mitigación contra fenómenos naturales. Bienvenidos a Foros HRN-TSI con un tema importantísimo en medio de una temporada en la que Centroamérica ha tenido de nuevo que pagar las consecuencias. Prevención y planes de mitigación frente o contra los fenómenos naturales. Cuando estamos todavía amenazados por una potencial depresión tropical que podría provocar severos daños a la infraestructura de los países de la región centroamericana. Buen día, Jackie, ¿qué tal? Qué gusto de nuevo encontrarnos. Es un gusto estar con usted, licenciado, y con nuestros amables televidentes y radioescuchas. Y es que es un tema para analizar la vulnerabilidad de las naciones. Vamos a darle la bienvenida a don Nabil Caguas, experto en gestión de riesgo y cambio climático, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludo a toda la audiencia. Estamos acá tratando de presentar pues algunas ideas y algunos comentarios y reflexiones en relación al tema de gestión de riesgo, y esperando pues que pueda servir para que podamos en nuestros países y en nuestra región cada vez ser un poco más resilientes ante estos temas. Así es, vamos de inmediato hasta Costa Rica, en donde le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Picado Duarte. Él es presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. De verdad me siento muy honrado de estar acá con ustedes. Para nosotros también es un gusto que usted esté con nosotros. En unos minutos se va a unir también el director del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, Luis Amaya. Él tuvo una reunión de emergencia por los fenómenos naturales y más este último fenómeno que puede impactar la región centroamericana. Licenciado. Don Nabil, como política de Estado, la gestión integral del riesgo se constituye sin duda en un componente transversal de desarrollo sostenible. ¿Cómo ha manejado Honduras, por cierto, ubicado entre los 5 países más vulnerables del planeta, su gestión integral, digamos que histórica, del riesgo, la mitigación de los impactos de los fenómenos y de los desastres naturales? Don Nabil. Tratar de hablar un poco sobre la diferencia entre lo que conocemos como desastres y lo que conocemos como riesgo, que creo que es muy importante. Los desastres normalmente se definen como las perturbaciones que gravemente afectan a una comunidad, a una sociedad, a un país, a una zona, a un departamento, pero que exceden su capacidad para que éste pueda enfrentar con sus propios recursos ese tipo de desastres o eventos. Mientras que el riesgo está entre lo que es la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad, de la cual vamos a hablar bastante, creo yo, esta mañana. La amenaza solo hay que recordar de que son los fenómenos que en general son naturales, que se presentan y que no tenemos ninguna acción sobre ellos. Son ajenos, son externos a la población, son externos a nuestra región, mientras que la vulnerabilidad es propia nuestra, y ahí es donde podemos actuar. Mientras tengamos menor vulnerabilidad, lógicamente tendremos mayor capacidad y mayor resiliencia en cuanto a atender emergencias de este tipo. En relación a los objetivos de desarrollo sostenible, voy a mencionar uno solo, que creo que es el más importante en el caso de la gestión de riesgo, que es el recurso hídrico, el objetivo 6. Recordemos que es el de recursos hídricos, y los recursos hídricos están, hay gente que habla sobre los sectores, un sector recurso hídrico. Para mí el recurso hídrico no es un sector, es un tema transversal que afecta a todos los sectores
que usted se pueda imaginar: energía, agricultura, industria, saneamiento, agua potable, salud, turismo, etc. ¿Y qué pasa? Cualquier evento, cualquier fenómeno, cualquier amenaza, en especial las climáticas, afectan el recurso hídrico de un país. Por lo tanto, y lo afecta en dos dimensiones: en sequías y en inundaciones. Entonces, eso lógicamente nos da una idea hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones en este tema de gestión de riesgo. Ahora, nuestro caso propio, en el país, recordemos que, bueno, los que ya no tenemos pelo o lo que nos queda es blanco, el tiempo de Fifi, por ejemplo. Recordamos Fifi, recordamos Gilberto, Francelia, no digamos el Mitch, y ahorita hace poco, hace unos 2 años, esta Iota. Nos han golpeado duro. La población tiene mucha experiencia ya en relación en estos casos. El tema es que nosotros, bueno, con solo que lo miramos, a mí no me gusta usar ese parámetro, pero es una medición muy real. ¿Cuántos murieron durante Fifi Mitch y cuántos murieron durante esta Iota? Solo fueron, en aquel momento fueron miles y ahora solo fueron decenas, ni siquiera llegó a una centena. Eso ya le da a usted una idea de cómo hemos venido mejorando de alguna forma muchos de los aspectos. La población misma que acepta el desalojo cuando es necesario, el mismo Senado SINAGER, que es el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras, que ha mejorado mucho sus pronósticos utilizando modelos, etcétera. O sea, estos son casos que fácilmente nos llevan a ver cuál es y además hay que recordar que tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo que integra legalmente a todas las instituciones públicas, privadas, academia, cooperación internacional, sociedad civil, y que permite pues que se tomen las mejores decisiones para poder atender una emergencia de este tipo. Y no hay que dejar por fuera la diferenciar muy claramente en lo que es la capacidad de un municipio, de una aldea, de una comunidad, de atender una emergencia y la vulnerabilidad de ese municipio. Y en eso se han hecho algunos estudios, si me permiten recordar, un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, allá por el 2010-2012, donde se analizaron a través de una metodología los 298 municipios del país. Y en su mayoría, y hay que decirlo porque es la realidad, en aquel momento fue un índice bajo. Teníamos una diferenciación entre bajo, medio y alto, y más de 200 de los 298 municipios tuvieron un índice bajo. Ahora, hace un año o dos, comenzamos de nuevo a aplicar la misma metodología, solamente que en este caso, por falta un poco de recursos, estamos trabajando en 65 municipios. Estamos ya terminando la metodología. Y la comparación de los resultados, de los índices de esos 65 municipios en este momento, que fue realizado en el 2021-22, comparados con el 2012, hay una gran diferencia. La mayoría, por no decir casi todos, están en el índice medio o en un índice alto. Eso, lógicamente, ayuda y colabora a apoyar, a reconocer cómo los municipios, hasta dónde ha llegado la capacidad de ellos en cuanto a organización, en cuanto a capacitación, en cuanto a recursos disponibles, a herramientas disponibles, a albergues disponibles como para poder atender una emergencia de este tipo. Esos tipos de estudios que antes no se hacían, ahora sí se están haciendo en todos nuestros países. Y hay un intercambio de experiencias en nuestros países de todo lo que se ha venido sucediendo en el pasado, porque eso nos permite a mejorar nuestra resiliencia para atender emergencias de este tipo. Bueno, y es que viene un fenómeno natural, este fenómeno puede impactar y definitivamente la región centroamericana está, como usted dice, en alerta, viendo qué se va a hacer ante la llegada de este nuevo fenómeno natural. Y yo le tengo que preguntar, don Alejandro Picado de Duarte, ¿considera usted que como región Centroamérica es vulnerable?
Nuevamente, buenos días. Por supuesto que somos un país muy vulnerable. Empecemos porque somos un país que no cuenta definitivamente con la riqueza que tiene el primer mundo, y eso nos pone un gran desafío, y es a tomar mejores decisiones. Creo que nosotros nos vemos cada año impactados, y eso genera un retroceso en los niveles de desarrollo. ¿Por qué? Porque el dinero que estamos invirtiendo en recuperarnos y en tratar de asistir a las personas y a las comunidades, pues podríamos utilizarlo de una manera distinta en desarrollo. Creo que el gran reto acá para nosotros como país es precisamente verificar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera correcta. Quiero aprovechar para felicitar a Honduras por todo lo que ha dicho don Nasil. Nosotros también como país hemos hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo significativo para tener a nuestras comunidades preparadas, para preparar a los gobiernos locales, para desarrollar acciones para tener infraestructura resiliente. Actualmente, por ejemplo, estamos accediendo a crédito público precisamente para recuperar toda aquella infraestructura que está en peligro inminente, y creo que eso es un paso adelante, más allá de la reacción, sino más bien orientado a la prevención. Y creo que eso es, como lo decía, el desafío de los países centroamericanos. Es revisar lo que tenemos escrito en las diferentes políticas, en la política centroamericana, en las políticas nacionales, en los planes nacionales, y ver de qué manera podemos hacer mejor las cosas, dado que, como podemos ver, año tras año somos golpeados en los mismos lugares, y las mismas personas son las que están sufriendo todos los años lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que amalgamar y tenemos que fundir todos los procesos, por ejemplo, ordenamiento territorial, que es importantísimo generar esas acciones. No podemos seguir teniendo nosotros comunidades en zonas vulnerables o reconstruir en zonas, por ejemplo, que tienen alto riesgo. Y esto no es nada sencillo para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque significa mover comunidades enteras, significa valorar, por ejemplo, el tema del tejido social, el tema del desarraigo, la inversión que requiere mover una comunidad completa, pero más importante aún, por ejemplo, es dónde la voy a ubicar y cuál va a ser el desarrollo económico para esta nueva comunidad, y dónde y si ellos de alguna manera están aceptando esa movilización. Lo otro que es súper importante es, por ejemplo, la infraestructura pública, en qué estado está. Porque venimos arrastrando desde muchos años problemas de mantenimiento de vías, de puentes, y que cualquier lluvia, como lo mencionaban por ahí, pues genera ya un proceso de inundación. Tenemos un desarrollo urbano muy grande que genera problemas de alcantarillado, saturación de alcantarillado, y eso nos pone también a que ya nuestras ciudades también se están inundando ante lluvias o efectos lluviosos bastante severos, sí, pero que definitivamente ponen en duda la capacidad con la que diseñamos en el pasado. Y esto es porque ya no solo se están superando esas capacidades de diseño, sino también porque de alguna manera tenemos el reto de verificar cómo está realmente creciendo nuestras zonas urbanas. Y esto es fundamental para que los gobiernos locales empiecen ese proceso de concientización. Pero yo quiero hacer un llamado también, porque tenemos que revisar cómo estamos a nivel poblacional, la parte individual, la responsabilidad individual que cada uno tenemos. Suele pasar que cuando hay algunas lluvias, empiezan a bajar por los cauces de los ríos objetos muy grandes, como lavadoras, refrigeradoras, que la gente deposita en los cauces de los ríos, y obviamente eso genera taponamiento en los puentes, por ejemplo, en las bocas de puentes o alcantarillas cuadradas, etcétera, en la ciudad, y esto deberíamos también empezar a trabajarlo. Al final de cuentas, lo que yo haga en la parte alta, por ejemplo, de una cuenca, va a afectar la parte baja. Así que es fundamental que nosotros empecemos a generar esa conciencia en las personas, y no creamos que por ser Latinoamérica tenemos que estar siempre pensando en el asistencialismo. Creo que podemos hacer las cosas de una manera mejor. Lo he dicho, tenemos muchas personas expertas que durante muchos años han estado asesorándonos sobre el tema del cambio climático, sobre el tema de la reducción del riesgo, y es importante que a partir de ese conocimiento nos hagamos una pregunta: es si lo que hemos hecho hasta ahora ha sido suficiente, y qué podemos hacer de manera diferente para generar un impacto. Si seguimos haciendo las cosas iguales,
Podemos ir creciendo, sí, creciendo y mejorando la gestión para la reducción del riesgo de desastres, pero ¿es suficiente? Es la pregunta que a nivel personal me he hecho y con mi equipo de trabajo en la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que todavía podemos hacer más cosas y podemos revisar lo que ya está escrito. Yo tengo una frase que es: el papel aguanta lo que le pongan. No sé si don Nasil coincide conmigo. Y a veces generamos de verdad objetivos muy ambiciosos, pero a veces es mejor revisar esos objetivos y tratar de desagregarlos a objetivos más pequeños, más concretos, y que esos objetivos sean de mejor cumplimiento. A propósito de objetivos y de resultados, en Honduras tenemos un marco de acción estratégica vigente desde el 2010, que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Qué resultados nos ha dado ese marco de acciones estratégicas, don Nabil? ¿Nos ha servido de algo o de mucho el mismo? Podríamos decir que el sistema como tal, la ley del SINAGER, ha servido bastante. Es una base fundamental como para poder operar y manejar todo lo que es el tema de gestión de riesgo. Lógicamente, de nuevo, es una ley, tiene sus reglamentos, pone a disposición a todos los integrantes de miembros del sistema, instituciones públicas y privadas, académicas, a trabajar cada una en sus aportes para poder mejorar esto. Hay que reconocer que todavía nos hace falta muchísimo. Estamos muy de acuerdo, por ejemplo, con el amigo panelista Ángel, que se refiere, por ejemplo, el trabajo minucioso, el trabajo el día a día en las pequeñas comunidades, en nuestra población. Eso es un trabajo tal vez tedioso, pero muy riguroso e importante, como para que nuestra población también actúe en forma diligente y apoye a esas instituciones que están en el SINAGER. No podemos estar siempre esperando a que el SINAGER venga y me salve, a que Copeco venga y me salve ante una emergencia. Recordemos algo un poco de lo que yo decía al principio, y por eso me interesaba mucho aclararlo. Y es que una cosa es la capacidad de que el municipio o la comunidad tenga para atender una emergencia y su vulnerabilidad. Y en la vulnerabilidad no hemos hecho nada, no hemos trabajado, o tal vez hemos hecho muy poco. Y cuando queremos desarrollar proyectos de infraestructura, carreteras, edificios, no hacemos los estudios concretos necesarios como para poder asegurar o minimizar los problemas de riesgo que esto lleva. El SINAGER es muy claro como sistema. Las personas, los funcionarios, las instituciones en las que estamos todos involucrados son las que a veces no cumplimos realmente, y eso hay que reconocerlo. No se cumple con todas las regulaciones o las reglas del juego. Hablemos de una simple construcción, como los problemas que hemos tenido aquí en la capital, por ejemplo. Una construcción, le dan el permiso en un lugar sin aplicar la ley de ordenamiento territorial. Tenemos la ley de ordenamiento territorial, pero no se aplica como debe ser. No se exigen aquellos estudios necesarios como para evitar problemas de desastres más adelante. Tegucigalpa es una ciudad montañosa, es un acordeón, va a subir y bajar, y lógicamente tenemos fallas, tenemos problemas no solamente climáticos, sino geofísicos, y eso nos lleva lógicamente a, si no desarrollamos y tenemos capacidad, cuidado, cuando yo hablo de recursos humanos, por ejemplo, los recursos, tenemos capacidad, tenemos profesionales muy entendidos del tema y que pueden y desarrollan y han hecho algunos estudios, pero muchas veces no reconocemos la necesidad de esos estudios, los vemos muy caros o no queremos agregarlos, es un factor económico para un desarrollo de una obra, de una infraestructura, pero al final el desastre nos va a cobrar el doble de lo que hubiéramos invertido en la prevención. La prevención es un tema muy, muy importante que espero tocarlo un poquito más adelante. Estoy seguro que el compañero Ángel también lo va a tocar. Si esa prevención incluye
el desarrollo y la necesidad de hacer estudios técnicos y científicos como para que no podamos seguir permitiendo construcciones a lo loco, vulgarmente hablando, sino que tenemos que seguir todo un régimen, tenemos un código de construcción, tenemos todas las herramientas necesarias, lo único que nos hace falta es aplicarlas como debe ser. Bueno, y es que eso es importante, esas líneas que deben trazarse los gobiernos para la prevención, pero también esas líneas de acción, esa estrategia de prevención de riesgos. ¿Cuáles son esas líneas que tocan en Costa Rica, don Alejandro Picado Eduarte? Muchas gracias. Una muy buena pregunta, don Nabil. Perdón, yo le cambié el nombre, le dije don Nasil. Don Nabil, me disculpo. Tranquilo. Y mi nombre es Alejandro. Vamos a ver, me parece que las líneas de acción que nosotros estamos desarrollando es, número uno, verificar cómo está el tema del trabajo comunitario. Don Nabil lo mencionaba ahorita, nosotros tenemos que hacer un empoderamiento de las personas. Las personas tienen que ser conscientes de lo que representa el riesgo, de lo que representa construir sin haber presentado, por ejemplo, un permiso de construcción. Eso lo único que hace es poner en riesgo la vida de los seres queridos de ellos mismos. Entonces, lo hacen de manera callada, lo hacen muy cerca de los ríos, en zonas vulnerables, sin permisos de construcción, y eso nos enfrenta no solo a nosotros, a una problemática del tema de las lluvias, sino también, por ejemplo, de los sismos, dado que Centroamérica se caracteriza por una alta sismicidad. Entonces, esto es una falta de conciencia en las personas. Más allá de burlar a las autoridades, ¿verdad? O de que el gobierno local, porque no podemos también, y creo que don Nabil coincide conmigo acá, echarle toda la culpa al gobierno local. Este tipo de personas construyen de una manera silenciosa en los horarios en donde no están trabajando los gobiernos locales o los inspectores. Y así levantan las casitas, digamos, en zonas, no solo sin permiso, sino en zonas vulnerables. Cuando ya usted se da cuenta, ya tiene casas casi que dentro incluso del cauce del río. El segundo tema que es importante son los sistemas de alerta temprana. Con las comunidades también. Significa que yo, si no tengo los recursos para invertir en sistemas, por ejemplo, de sirenas, puedo organizar a las comunidades para que a través de la tecnología que tenemos hoy, como los WhatsApp, los teléfonos celulares, y los mecanismos de WhatsApp puedan avisar desde aguas arriba lo que está sucediendo. Si hay un taponamiento, si hay una reducción del cauce, para que aguas abajo tomen las medidas correspondientes. O eventualmente si ven que hubo, por ejemplo, algún tipo de derrumbe en el cauce y que hizo, como le digo, algún tipo de represamiento. En el punto número 3 es lo que estamos haciendo con los gobiernos locales nosotros. ¿Cuál es el verdadero y real avance que tenemos con los gobiernos locales? Y empezar a compartir la información técnica científica que disponemos. Yo estoy seguro que en todos los países tenemos cualquier cantidad de capas en mapas que nos permiten, por ejemplo, saber cuáles son las zonas de deslizamiento, de inundación, etcétera. ¿Para qué? Para que el gobierno local pueda soportar esos procesos de desarrollo y no cometer los errores. Acá en Costa Rica tenemos, por ejemplo, un caso de un colegio que se construyó en el 2013. Cuando se construyó ese colegio, ese terreno tenía una cota de inundación de 50 metros por encima y en 2017 se inundó. O sea, 3 años fue lo que pasó para superar la cota de inundación en la que teníamos registrada. Punto número 4 de los 5 que me preguntó. Vamos a ver, el punto número 4 es el ente rector. Como Comisión Nacional de Emergencias, que tenemos de alguna manera la responsabilidad de liderar y de dirigir todos los procesos, es cuál ha sido el hilo conductor que tenemos de todos estos esfuerzos. En lo personal he detectado que hay mucha cooperación internacional, la cual agradezco y la cual ha sido puesta al servicio de nuestros países. Pero ¿cómo la hemos amarrado? Por ejemplo, una comunidad que se capacitó en 2015, por ejemplo, en el manejo de albergues, en sistemas de alerta temprana, ¿cómo logro yo darle seguimiento a ese esfuerzo? Para que los líderes comunales y las personas que recibieron esa capacitación no pierdan el interés o no pierdan la capacidad de alinearse cuando suceda la emergencia. Cuando hemos hecho simulacros nos hemos dado cuenta que hemos perdido ese seguimiento y muchas comunidades ya o se desintegraron o dejaron de practicar o dejaron de manipular los conocimientos
y las prácticas que aprendieron en esa capacitación en el año, por ejemplo, 2015, 16, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que desarrollemos esa habilidad como países. Y en el punto número 5 y la línea número 5 es buscar cómo transferir el riesgo. Si yo no tengo la capacidad de gestionar una movilización de comunidades, de personas, necesito buscar una alternativa, como lo hacen otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, en donde las personas en el corredor de los tornados, todos los años, por ejemplo, tienen la pérdida de sus casas, pero tienen sus bienes asegurados. Entonces hay que buscar mecanismos para integrar la empresa privada en esto y poder, por ejemplo, hacer seguros solidarios para que las personas que viven en zonas de vulnerabilidad puedan tener acceso a seguros mucho más económicos y fáciles de acceso para ellos. Muy bien, gracias Alejandro. Vamos a tener suficiente tiempo para seguir hablando sobre este tema. La estrategia nacional o las estrategias nacionales que pasan o que se sustentan en un elemento trascendental, coinciden nuestros panelistas. El trabajo y el papel de la comunidad en la prevención. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Foros HRN-TSI. Seguimos con Alejandro Picado, titular de la Comisión Nacional de Atención de Emergencias de Costa Rica, don Nabil Caguas, experto en gestión de riesgos y exdecano de la Facultad de Ciencias, y más adelante, insistimos, también el director del Sistema Nacional de Protección Civil del Salvador, Luis Amaya. Seguimos aquí en Foros HRN-TSI. Don Nabil, ¿qué líneas de acción considera usted están pendientes de implementarse? Usted nos ha hablado de esta ley, de la ley del SINAGER, como lo conocemos aquí, como más lo conocemos los hondureños. Ya le vamos aquí internamente también a compartir, Alejandro, de qué se trata. ¿Qué líneas de acción considera usted debieron implementarse de forma prioritaria, continua, para garantizar que este marco que tenemos para enfrentar la vulnerabilidad y el riesgo sea más efectivo? Sí, mire, acción y actividades son muchas las que se pueden hacer, la verdad. Hay muchos ejemplos. Hay experiencias positivas y negativas, y las negativas a veces son mucho mejores que las positivas porque nos enseñan a no volver a cometer errores. Podemos hablar mucho sobre ello, pero yo quiero concentrarme más en la parte de prevención. Mire, si usted desarrolla actividades o acciones de prevención en todos los ámbitos del tema de gestión de riesgo, va a tener pérdidas muy pequeñas en relación a los costos de acción de esa prevención. Debemos organizar, por ejemplo, para comenzar, capacitando a la población. La población necesita mucha capacitación en temas como el sistema de alerta temprana que mencionaba Alejandro hace poco. Los sistemas de alerta temprana son importantísimos en nuestras comunidades y pueden ser para sequías, pueden ser para inundaciones, pueden ser para cualquier amenaza que podamos tener en una comunidad. Ahora también hablamos, por ejemplo, de acciones anticipadas que está desarrollando la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja Internacional, la FAO en la parte de agricultura, la OMM en el tema climático. Entonces, todo estas acciones son importantes para poder manejar un poco todo el tema de gestión de riesgo. Otro ejemplo que yo le puedo poner es que Copeco mañana está socializando el sistema de alerta temprana para sequía a nivel nacional. Fíjese bien, y eso es un trabajo muy grande porque uno normalmente desarrolla sistemas de alerta temprana a nivel local, a nivel comunitario, a nivel municipal. En este caso es a un nivel nacional e inclusive vamos a tratar de participar para poder apoyar ese sistema. Tenemos también el sistema de alerta temprana y para inundaciones, sistemas que permiten integrar sistemas locales que existen en nuestras comunidades, por ejemplo el Valle de Sula,
tiene todo un sistema, la MASICA, en el caso de Honduras, sistemas que se han desarrollado para inundaciones en el pasado y que nos han servido como experiencias para lo que queremos desarrollar en el futuro. Otra acción que consideramos muy importante son los estudios. Yo insisto en los estudios técnicos y científicos porque estos nos contribuyen a establecer como estándares de seguridad en las zonas de riesgo, como por ejemplo en la capital, en la parte geofísica, o en la costa norte, en la parte de inundaciones. El desarrollo urbano, el desarrollo territorial tiene que estar anclado en el tema del ordenamiento territorial. Y la ley de ordenamiento territorial tiene todo un capítulo de gestión de riesgo. Está ahí bien claro. Le pide a usted mapear las vulnerabilidades que tiene, caracterizar su región, su municipio, como para poder entender qué tipo de amenazas tiene y por lo tanto a lo que usted está expuesto, su vulnerabilidad, tratar de reducirla. Voy a repetir un poco, la amenaza no podemos hacer nada con ella. La amenaza existe y va a existir siempre. Los huracanes van a existir, los tormentas tropicales van a existir, los terremotos van a existir, los tsunamis van a existir. Entonces no podemos hablar de reducir las amenazas, pero sí podemos hablar de reducir nuestras vulnerabilidades en donde estamos trabajando. El intercambio, por ejemplo, de las experiencias que mencionaba, el intercambio de experiencias es muy importante, y experiencias buenas y malas. Las malas para no volverlas a repetir, y las buenas sí, para repetirlas y aplicarlas en otros lugares. En nuestras ciudades, experiencias buenas, no necesariamente vamos a agarrar un ejemplo y simplemente lo aplicamos a otra ciudad o a otra región, no. Probablemente hay que caracterizar ese lugar y poder aplicar, sí, una metodología o una experiencia, pero con las condiciones regulares de cada una de las zonas donde la estamos entregando. Así es. Por lo tanto, los fenómenos naturales, solo para terminar, y antropogénicos, no respetan las propiedades ni los límites administrativos. O sea, no es cuestión de que es mi país o es mi lugar, no. Los fenómenos naturales atacan al por mayor, como todos sabemos. Bueno, y vamos a Costa Rica. Ya don Alejandro Picado nos decía esos 5 puntos que están pues tomando en cuenta como una estrategia, pero le tengo que preguntar cuáles son esas medidas para incrementar la capacidad de gestión de reducción de riesgo que aún a su criterio están pendientes en consideración para implementar en su país. Bueno, la más importante es tener la humildad de sentarnos con las autoridades que hemos estado involucradas en esta materia durante muchos años. El panel de expertos, la gran pregunta es si hemos tenido tanta documentación, si hemos tenido tantas personas capacitadas involucradas, ¿por qué seguimos teniendo los mismos problemas? Algo no estamos haciendo bien. Entonces me parece que, y esto que no se malinterprete, porque hemos hecho cosas maravillosas como países y eso se ve, y creo que don Nabil coincide conmigo en la reducción de fallecimientos. Tenemos una reducción importantísima de personas fallecidas. Hemos hecho cosas maravillosas, pero falta mucho por hacer. Así que creo que el paso más importante es sentarnos para revisar, no caer en la trampa de creer que estamos haciéndolo todo ya de la mejor manera, porque eso puede suceder, y no sé si don Nabil coincide conmigo, que de pronto sentimos que esta es la ruta que tenemos que seguir por los próximos 5 o 10 años. Y yo en lo particular creo que podemos tener la humildad de sentarnos a revisar. Tener puntos de control y de seguimiento para revisar qué es lo que estamos haciendo bien y qué hemos hecho bien hasta ahora. Ahora bien, a la pregunta concreta, me parece que uno de los grandes y más importantes ejes que tenemos que atender es ese fortalecimiento de las personas y de las comunidades. Yo le mencioné lo que estamos haciendo como país y lo que deberíamos todavía sumar a un
de una manera mucho más fuerte es a las personas y a la sociedad civil. Me parece que, por ejemplo, la empresa privada nos hemos quedado cortos. Sé de factores y elementos de éxito en alianzas público-privadas de países latinoamericanos en otras materias como la materia económica. En lo personal, en Costa Rica, creo que estamos con una gran oportunidad de mejora para poder incorporar a la empresa privada en el esquema de la prevención. Porque al final la empresa privada se ve afectada igual que las personas. Si a mí se me cae un puente que lleva a una zona turística, esa infraestructura va a afectar sí o sí al turismo y a todos los empresarios que están ahí. Si tengo una inundación de un centro poblacional, también se me van a ver afectados todos los comercios. ¿Cómo hago yo para que la empresa privada se sume no solo de manera reactiva cuando tengo un evento, que lo hacen comúnmente y agradezco públicamente a toda la empresa privada que siempre se suma en la parte de asistencia humanitaria, sino también en la fase de la prevención, en la fase de construir esas capacidades que como comunidades tenemos que tener. Me parece que ahí tenemos un gran reto y una gran oportunidad de mejora a nivel latinoamericano. Y en Honduras, don Nabil, dándole seguimiento a esta última participación de Alejandro, ¿qué papel juega la participación comunitaria en esta Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos, en la prevención, en los planes de prevención? ¿Qué papel está jugando y qué papel juega, ya no en el marco conceptual de lo que es la Estrategia Nacional? Porque como bien decía Alejandro, aquí podemos llenarnos de papeles, ¿verdad? De teoría que no ayuda y que no contribuyen mucho, evidentemente. ¿Qué papel está jugando y juega la participación comunitaria en nuestra Estrategia Nacional de Prevención y de Gestión del Riesgo? Mire, queremos estar de acuerdo con lo que estaba mencionando anteriormente Alejandro, y es que ha habido mucha debilidad en cuanto al tema de la participación de la población y de la participación del sector privado. Eso hay que reconocerlo. El trabajo comunitario de muchas sociedades civiles, de organismos internacionales, es bueno, bienvenido, como lo decía de nuevo también Alejandro, pero hay que reconocer, muchas veces estos organismos de cooperación llegan y tratan de apoyar, pero sin conocer la realidad de la población. Intervienen buscando, lógicamente, la mejora, sí, y se los agradecemos, pero no reconocen realmente dónde está la debilidad de una comunidad, una población, para aplicar ahí, trabajar en ese tema. Tenemos, por ejemplo, fortalezas, hay municipios que tienen ciertas fortalezas, pero también tienen debilidades. Si usted define, encuentra esa diferencia, entonces articula mejor sus acciones para apoyar a una comunidad en un momento dado. Y el sector privado, no hay ninguna duda. Mire, yo tengo varios amigos y cada vez que hay un problema de este tipo de fenómenos, ahí están llamando, mira que voy a perder esto, que voy a... Pero no accionan, como yo les digo, no accionan en la parte de prevención, que ahí es donde deben de... que calculen cuántas pérdidas se ha tenido en la agroindustria, por ejemplo, las azucareras, las bananeras, las piñeras, las grandes industrias agrícolas que tenemos en nuestro país, todo lo que es el banano, por ejemplo, en la costa norte, cuando hay inundaciones en el Valle de Sula. Y si no trabajan en conjunto apoyando en la prevención, vamos a seguir tratando vamos a seguir bachando, tapando baches, como decimos vulgarmente, pero no estamos transformando, no estamos mejorando. El Valle de Sula es un ejemplo claro para nosotros, que es necesario desarrollar proyectos de hidroeléctricos para hacer regulación del agua. Sí, eso es muy importante, muy bueno. Es más, genera múltiples aprovechamientos del recurso hídrico. Y esos aprovechamientos lógicamente generan también productividad. O sea que no solamente está reduciendo el costo de un desastre, de un evento de inundación, sino que al mismo tiempo está aumentando la productividad de ese sector
regulando el recurso hídrico a través de estos proyectos. Las carreteras, por ejemplo, nuestra carretera de Occidente, que va de San Pedro Sula para el Occidente, es un problema. Toda la vida están trabajando y llega al Mitch y volverla a reconstruir. Llega esta igual, llega Iota lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando mal y en eso estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. O sea, lo único que estamos haciendo, de nuevo repito, tapando baches. No estamos realmente buscando las causas verdaderas del por qué una carretera construida falló ante un evento de ese tipo y qué debo de hacer para transformar y que la nueva que voy a construir debe tener esas características, ese factor de seguridad como para que se reduzca el desastre que tenemos cuando hay fenómenos de ese tipo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a don Nabil Caguas, experto en gestión de riesgo y cambio climático, exdecano de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios. Y también gracias a don Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, Centroamérica está en alerta ante el fenómeno natural Lisa, que posiblemente va a impactar en las próximas horas. Vamos a hablar de su trayectoria y de su impacto. Ya volvemos. Seguimos en Foros HRN TSI. Don Nabil, bueno, estamos, y esta es una pregunta, una inquietud que en momentos en los que estamos frente a una nueva amenaza se vuelve pertinente. Se ha formado un fenómeno natural que incluso ya los expertos le han puesto el nombre de Lisa. Tal como estamos viendo la trayectoria de este fenómeno, realmente se convierte, de hecho, Luis Amaya, el director del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, se nos va a incorporar más tarde porque fue llamado a una reunión de emergencia para justamente ocuparse de las medidas y de la estrategia con la que El Salvador deberá enfrentar el potencial impacto de este fenómeno. Tal como se manifiesta la trayectoria de este fenómeno, realmente supone un riesgo para nuestro país en momentos en el que la vulnerabilidad territorial es más que evidente, en momentos en que, bueno, estamos hoy analizando el tema de las estrategias nacionales y en efecto tenemos todavía mucho camino que recorrer en cuanto a la prevención se refiere. Don Nabil. Sí, muchas gracias. Recordemos que este tipo de fenómenos son fenómenos lo que nosotros llamamos lentos, no son súbitos, como un terremoto, por ejemplo, un temblor. Y esa es una gran ventaja porque nos permiten darle un monitoreo, un análisis, un seguimiento a este tipo de fenómenos climáticos, como varios días antes. Todavía faltan, por ejemplo, si hacemos un pequeño cálculo, probablemente nos faltan unos 3-4 días para que esta potencial, yo diría, tormenta tropical esté llegando a nuestra región centroamericana. Tiene que ver mucho con su trayectoria. Sí, los modelos están mostrando, la mayoría de los modelos están mostrando un camino, trayectoria directo hacia Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala, un poco menos a Costa Rica y Panamá. Pero los efectos indirectos, pues ya los conocen, Alejandro ya sabe, tienen que estar ya preparándose para ello. Hay un punto que es bien importante aquí, y es que no debemos de alarmar. Yo soy muy cauteloso en eso. Yo no me gusta alarmar a la gente. Sí me gusta alertar, y hay que estar alertas. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer a través de los pronósticos que emite Senaos, trabajar en alertar a la población y prepararla. Fíjese que hay 3 términos: aviso, alerta y alarma. Si yo doy un aviso, que ya se dio desde hace 2 o 3 días, de que había una perturbación, perfecto, entonces vigilémosla.
si doy una alerta, como estamos ahora en alerta, entonces hay que irse preparando para desarrollar acciones de prevención para un fenómeno de este tipo. Un poco de pronóstico podría agregar, y es que tenemos un frente que viene bajando de los Estados Unidos y el Golfo de México, y probablemente, si se debilita, ojalá, bueno, no debería de hablar así, porque lo que estoy pensando es que se aleje de la región centroamericana, pero va a afectar a otros países, o sea, de alguna manera va a afectar a algunos países, pero si ese fenómeno no se fortalece, el frente frío, el huracán podría desarrollar una trayectoria un poco más alejada de la región centroamericana. Pero si se mantiene, y si se mantiene otros fenómenos como el anticiclón del Atlántico, etcétera, que nosotros conocemos, pues esos fenómenos lo van a obligar a continuar una trayectoria directa hacia nuestra región centroamericana. Y Dios nos salve, porque la verdad es que ya estamos con bastante agua. Ha habido esta época, este año es un año niña para la región centroamericana, significa año lluvioso, más arriba de lo normal, y por lo tanto hemos tenido ya mediciones de estaciones que nos han dado información de valores de precipitaciones arriba de lo normal en todos estos meses, y vamos a seguir siendo así. La costa norte todavía de nuestro país, en el caso nuestro, le falta todavía todo lo que es el movimiento de los masas polares frías desde noviembre, diciembre, enero y febrero, que es una época normalmente lluviosa para la costa norte de nuestro país. Sí, así que tenemos que estar preparados para ello. Aquí el tema es que ni siquiera se nos ha avisado, ¿verdad? Sobre la potencial amenaza que es hoy, que representa, Lisa. Bueno, y eso es la pregunta que le voy a hacer a don Alejandro Picado. Más o menos a ustedes en su país, ¿qué está haciendo su gobierno ante la llegada de este fenómeno que, como usted decía, estos fenómenos están dejando inundaciones? Lo pudimos observar con Julia, cómo se registraron inundaciones en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras. Costa Rica. Y en Costa Rica también. Sí, en realidad, bueno, nosotros tuvimos la experiencia de Bonnie también este año, donde evacuamos más de 3.500 personas. Y cuando los tomadores de decisión, valga la redundancia, tomamos la acción de evacuar personas, lo hacemos precisamente pensando en no perder ninguna vida. Creo que son medidas valientes y debo reconocer el trabajo que han hecho otros países como Nicaragua y los otros países centroamericanos cuando tomamos una acción de esta. Creo que don Nabil sabe que somos criticados si lo hacemos y somos criticados si no lo hacemos también. Porque de alguna manera hay un amarillismo también que debería desaparecer de nuestra cultura centroamericana. Y esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos que entender que cuando hacemos una evacuación masiva y todo el despliegue que hacemos para proteger una vida, porque al final son 3.500, pero estamos protegiendo una vida, lo hacemos precisamente bajo el norte de cero pérdidas y cero pérdidas humanas. Y creo que eso vale cualquier esfuerzo que hagamos como países centroamericanos. Me parece que las personas, con los medios que tenemos ahora, no tenemos que esperar a que nos avisen. Por supuesto que como entes rectores le estamos dando seguimiento a todo lo que se está generando en nuestras costas, especialmente en esta época y en esta temporada de huracanes. Pero yo creo que es una responsabilidad, vuelvo a decirlo, es una responsabilidad individual también estarse informando por las vías oficiales de lo que está aconteciendo en nuestras costas. Así que me parece importante que nosotros también hagamos un llamado a la población para que también tengan esa conciencia de informarse. No es solamente ver redes sociales por ver redes sociales. Me parece que es importante siempre estar atentos a lo que está sucediendo en este particular y poder, como entes individuales, tomar acciones. No esperar, como bien lo decía don Nabil, a que lleguen las autoridades a sacarme o a evacuarme o a desplazarme, sino más bien que yo pueda de una manera proactiva también ir buscando los elementos para movilizarme,
donde un familiar o para movilizarme a una zona segura. Lo material se repone, pero lo personal no. Así que es muy importante que nosotros generemos también esas acciones a nivel latinoamericano. ¿Para qué? Para que unidos me parece que podamos también ejercer ese tipo de concientización. Hay otra frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues unamos esfuerzos a nivel latinoamericano para que juntos hagamos esa conciencia en todas nuestras comunidades y en toda nuestra población. Aprovecho para saludar a mi homólogo, don Luis Alonso Amaya, a quien le tengo un enorme aprecio, de verdad, y también para solidarizarme con el pueblo centroamericano ante la llegada de este fenómeno y pidiéndole mucho a Dios de que el impacto sea el menor posible. A propósito, Luis Amaya, director del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, se incorpora porque fue convocado a una reunión de urgencia, de emergencia. ¿Qué líneas de acción estratégicas se han adoptado o nos puede anunciar en este foro, Luis, de cara a lo que podría ser este potencial fenómeno? Todavía, como bien lo reparaban tanto Alejandro como don Nabil, no se trata en este caso de alarmar, ¿verdad? Pero sí de estar alertas. De eso se trata la prevención. Don Luis, qué gusto que también esté con nosotros. Muchas gracias. Tengan muy buenos días a todos. Un saludo a don Nabil, un saludo a mi homólogo de Costa Rica, el doctor Picado. Bueno, comentarle que, antes que nada, las disculpas del caso y por la informalidad de esta presentación, pero justo vengo saliendo de una reunión que ha tenido como objetivo principal hacer una revisión del plan. Comentarles, en función de su pregunta, comentarles que nosotros estamos operativizando un plan desde el mes de abril, le denominamos Plan Invernal 2022, que ha tenido como, digamos, objetivo principal prepararnos para este tipo de emergencia en función de 4 aspectos principales. Número 1, mantener dispuestos ya los albergues para no estar corriendo en situaciones de emergencia, mantener ya los albergues dispuestos, preequipados, con recursos que permitan una estancia digna a las personas. Es decir, no queremos ver a nadie durmiendo en el suelo, no queremos ver a alguien que esté, pues, aunque en una colchoneta durmiendo en el suelo. Eso no es correcto, no es digno. Va contra toda premisa de asistencia humanitaria. Entonces, número 2, disponer de los recursos necesarios para asegurarle el abrigo, la alimentación y la hidratación a las personas que en algún momento sean evacuadas. Hay que recordar que en una situación de esta, las 4 prioridades principales también, en una situación emergente: búsqueda y rescate, evacuación, atención de las personas, provisión de abrigo, provisión de hidratación y alimentación. Entonces, en función de eso es que también estamos disponiendo de almacenes preequipados. Ese es un trabajo que venimos haciendo desde el mes de febrero y ahora pues nos ha sido de mucha utilidad en cuanto a la tormenta Julia. El segundo aspecto importante: equipar, formar y constituir equipos tácticos de emergencia que han sido una combinación entre personal de la Dirección General de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la Dirección Nacional de Albergues, que justamente son instituciones hermanas en el Ministerio de Gobernación de nuestro país. Así es que esa, digamos que ha sido la visión en la que estos días nos hemos estado desarrollando, ¿no? En el preequipamiento de constitución y formación de este personal es que justamente le hemos ganado también tiempo al tiempo, los adelantamos, teniendo, y yo creo que aquí es importante decirlo, como por ejemplo el hecho de mantener un monitoreo constante de estos eventos nos permite también adelantarnos a los hechos, previendo que la tormenta tropical Julia, por ejemplo, nos iba a impactar en la zona oriental del país. Es allá donde se movilizó una buena parte de los recursos y eso pues afortunadamente nos permitió evacuar tempranamente a las personas. Siempre hubo que hacer algunos rescates. Hay que recordar que siempre instaurar la cultura de prevención y de reducción de riesgos en un país
tarda muchos años. Y en este país en el que apenas por primera vez en la historia lo estamos haciendo, pues yo diría que hemos tenido resultados muy buenos. Siempre hubo que sacar algunas personas, siempre hubo que rescatar algunas personas, pero pues la mayor parte decidió evacuar tempranamente, ¿verdad? El cuarto aspecto, disponer de un, digamos, yo le llamo batallón logístico, ¿verdad? Recurso humano ha estado dispuesto, ahora mismo ha parado de llover, no tenemos lluvias, pero sin embargo hay personas que siguen afectadas y eso nos obliga a mantener el dispositivo de asistencia humanitaria, el operativo de asistencia humanitaria. Les cuento que nada menos ayer contabilizamos ya la entrega de 19,000 paquetes de asistencia humanitaria. Si hacemos números, estamos hablando de 19,000 familias que ya han sido favorecidas o beneficiados, mejor dicho, con este operativo de asistencia humanitaria. Bueno, y... ¿Qué es lo que estamos Sí, Perdón, dígame. le escuchamos. ¿Qué es lo que estamos preparando entonces para la llegada de este fenómeno que apunta a que va a llegar, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de un 90% de probabilidad. Los modelos matemáticos no se equivocan, pueden variar un poco, pero no se equivocan. De que llega, llega. Y yo creo que con esa premisa deberíamos trabajar todos los que en algún momento estamos inmersos en este mundo emergencista, ¿no? Me encanta un dicho japonés que dice: si ya ocurrió una vez, si ocurrió 2 veces, 3 veces, no dude que va a ocurrir una cuarta, quinta. Entonces, estamos en la ruta de los huracanes, estamos en la ruta de las tormentas tropicales, de estos fenómenos. Lo que nos queda es buscar la forma de adaptarnos, buscar la forma de ser resilientes y adelantarnos pues a las situaciones que puedan derivarse de la materialización de esta amenaza. Bueno, y ¿cómo no preguntarles sobre la participación comunitaria? Que esta es clave para enfrentar los desastres naturales, más cuando tradicionalmente estamos acostumbrados que sean las autoridades de gobierno las que se encarguen a los mismos. Entonces, ¿qué papel está jugando la participación comunitaria en la Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos en El Salvador? Bueno, se han desarrollado muy buenos trabajos con ellos. Comentarles que a través de el despliegue territorial que tiene la Dirección General de Protección Civil, nosotros tenemos delegados de protección civil tanto a nivel regional. Nuestro país está dividido en 4 regiones, 14 departamentos y 262 municipios. Parte del trabajo que estas personas o que estos técnicos y técnicas tienen que realizar es asesorar a las comisiones municipales de protección civil, departamentales y comunitarias. En el ámbito comunitario, aprovechando esfuerzos que se han hecho con agencias de cooperación en proyectos como por ejemplo los DIPECO que se desarrollaron hace algunos años, se formaron algunas comisiones municipales de protección civil y comunales que infortunadamente pues al no tener el seguimiento adecuado, algunas se diluyeron, otras continúan, otras no, pero hoy por hoy estamos haciendo mucho énfasis en 3 cosas. Número 1, que los líderes asuman los líderes o lideresas comunitarias asuman la responsabilidad que tienen cuando ellos deciden ser parte de estas comisiones, ¿no? De promover la participación ciudadana, de al menos acatar las recomendaciones, de sugerirle a las personas que acaten la recomendación cuando les pedimos que evacúen, que lo hagan. Estamos tratando de ser muy enfáticos en que la población comprenda que hay una diferencia pero muy abismal entre una evacuación y un rescate, ¿verdad? Y eso es clave también. En el ámbito comunitario, evacuar tempranamente nos resuelve muchos problemas. Perfecto. Don Nabil, bueno, en principio, ¿ha notado usted acciones, líneas de acción en la Estrategia Nacional de El Salvador significativas como para retomarlas o como para implementarlas en el país? A grandes rasgos, en lo que nos ha expuesto el titular de la Dirección de
de Protección Civil del Salvador, del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador. ¿Qué le ha llamado la atención? Bien, saludos a don Luis ahí, ya de nuevo a Alejandro. Quiero, de lo que él ha mencionado, yo creo que es muy importante el hecho de que ya están en reuniones, ya están trabajando en la planificación de la prevención, tratando de preparar todo lo que es albergues, etcétera, la misma población en la ruta de este fenómeno que está llegando. Y me gustaría inclusive recordar un poco que hace tal vez un mes máximo, estuvimos ahí en El Salvador en el proyecto que yo les hablaba del índice de capacidad de respuesta municipal ante una emergencia, apoyando ahí a varios municipios. Visité, recuerdo, el municipio de Guadalupe, visité otros municipios ahí cercanos a San Salvador, trabajando en ese índice, y se logró detectar de que tenían muchas fortalezas estos municipios. Nos hablaron del plan invernal, me acuerdo muy bien, de la obligación que tienen los municipios a través de la Dirección General de Protección Civil, tratar de desarrollar, tener presente todos los planes, desarrollar simulaciones y simulacros. Y estos son ejemplos muy buenos porque nos permiten, como yo les decía hace poco en mi intervención anterior, el hecho de conocer las experiencias entre nuestros países, intercambiar las experiencias y poder inclusive detectar las malas para no repetirlas y las buenas para poderlas aplicar, es muy importante. Nuestros países han sufrido mucho, y ya lo dijo el amigo Luis, los fenómenos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo recién llegué de estudiar, aquí decían que los huracanes tenían ciclos de 20 años, que el 34, el 54, el 74 con Fifi, y eso es falso, no, aquí no hay ciclos, y si vamos a hablar de ciclos, es anual, porque todos los años son la misma historia y son amenazas externas, a la población. Son fenómenos naturales que no vamos a poder reducirlos de ninguna manera. Entonces, ¿dónde está nuestra fortaleza? Es trabajar en la prevención, en reducir la vulnerabilidad. Y creo que El Salvador ha hecho muchas acciones buenas que pueden ser intercambiadas, que podemos trabajar. Hay unos proyectos también en que estamos participando, donde hay mucho personal del Salvador trabajando ahí, y tenemos intercambios con ellos, con Luis García, por ejemplo, que estuvo en otra oportunidad en el servicio meteorológico, con Guillermo, el hidrólogo, etcétera. O sea, hay un intercambio permanente entre nuestros técnicos, científicos y gente preparada en el tema de gestión, que nos permite intercambiar esas experiencias y que nos hace ser mucho más resilientes para atender emergencias de este tipo. Vamos ahora hasta Costa Rica. Mire que no puedo no consultarle a don Alejandro Picado Duarte sobre ese plan centroamericano, esa política centroamericana en gestión de riesgos, más porque usualmente estos fenómenos golpean fuertemente a varios países de la región centroamericana. ¿Está en marcha este plan? ¿Funciona? Claro, muy buena pregunta. Yo mencionaba que uno de los grandes retos que tenemos es dejar de elaborar tanto documento y empezar a revisar si los documentos que hemos hecho hasta ahora están realmente permeando y generando un impacto positivo. Yo tuve la primera reunión con mis homólogos en Guatemala y encontré un ambiente de humildad, un ambiente para la construcción conjunta, y eso me gusta. ¿Por qué? Porque podemos sentarnos a revisar si la política centroamericana, como el marco que tenemos, está realmente generando ese impacto, y a partir de ahí revisar nuestras políticas nacionales. Creo que sí está generando un impacto, y aquí debo agradecerle a mis homólogos y a todos los antecesores de nosotros, porque cada vez tenemos menos muertes. Y eso ya es un buen reflejo de que estamos haciendo las cosas bien. Sobre el impacto real porcentual
que las diferentes políticas nacionales pueden estar teniendo e incidiendo en cada uno de nuestros países es un ejercicio que nos tocará. Pero, por ejemplo, nos planteamos metas como capacitar X cantidad de comunidades. Y hay que tener mucho cuidado con el planteamiento de esas metas que estamos generando en nuestros planes de gestión y reducción del riesgo. Porque no necesariamente miden el impacto. Entonces, yo puedo estar capacitando cantidades y no más bien verificando la calidad de esas capacitaciones y el impacto que realmente generan a la hora de responder. Y creo que don Luis Amaya y don Nabil coinciden conmigo en esto. Tenemos que verificar el impacto real que tiene la generación de estos documentos en nuestros países. La respuesta concreta a la pregunta que usted me hace es sí. Sí está generando un impacto y sí se está aplicando las diferentes políticas. Pero me hago la gran pregunta y me la he hecho con mi equipo y con los diferentes actores de nivel nacional. ¿Es suficiente? ¿Fueron bien planteados los objetivos de esas políticas? ¿Fueron planteados en cuanto a cantidad y no al impacto real? Porque yo quisiera nada más poner un ejemplo. Si generé una capacitación a través de la cooperación internacional o a través de los esfuerzos nacionales de comunidades para sistemas de alerta temprana en X distrito, cantón, provincia de mi país y se vinieron las lluvias, ¿cuál fue la respuesta real de esas comunidades? ¿Actuaron conforme la capacitación que se les dio? Eso es donde yo, a nivel personal y a nivel de la institución, creo que tenemos que revisar. Muy bien, vamos a nuestra última pausa y seguimos aquí en Foros HRNTSI. Bueno, a manera de conclusión, doctor Luis Amaya, ¿cuáles son los desafíos que tendrá que apuntalar el Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador para su operatividad y sobre todo su efectividad de cara a la prevención de desastres, mitigación del impacto de los desastres naturales? Cómo no, muchas gracias. Bueno, nosotros, una de las primeras tareas que asumimos cuando se nos dio la oportunidad de dirigir esta institución aquí en El Salvador fue priorizar el trabajo que se debe hacer en el corto, mediano y largo plazo en el país, porque yo creo que debemos de una vez por todas dejar de estar como el pescador, ¿no? Un atarrayazo por aquí, otro atarrayazo por allá. Yo creo que es importante de una vez por todas asumir la responsabilidad que tenemos si queremos seguir o hacernos llamar el ente rector de la protección civil y la gestión para la reducción de riesgo y desastres en El Salvador. Hoy por hoy nosotros, en primer lugar, hemos hecho la conclusión de que de una vez por todas, y aquí concuerdo con mi homólogo de Costa Rica, tenemos ya un acuerdo macro a nivel global que nos dicta cuál es el trabajo que debería hacer cada uno de los países para de verdad reducir el riesgo de desastre, y eso se llama Marco de Sendai 2015-2030, que nos dicta que al menos deberíamos ocuparnos de verdad conocer el riesgo, es decir, el conocimiento de riesgo es clave, cuantificar la probabilidad de daños y pérdidas de nuestras comunidades, municipios, cantones, departamentos, el país como tal, es clave. Y eso significa tener un trabajo de campo muy importante, un trabajo científico muy importante. Número 2, construir o hacer planes que tengan una visión prospectiva del riesgo, es decir, hacer honor a aquel anglicismo Build Back Better, ¿verdad? Construir de verdad de una forma resiliente. Eso hoy por hoy debe ser una de las prioridades. Número 3, en mi opinión muy personal, definitivamente la reducción del riesgo de desastre no va a suceder
no va a suceder si en algún momento no le entramos en serio a la gobernanza del riesgo. La gobernanza del riesgo que tiene que ver, en primer lugar, con la educación. Aquí en el país, aunque hace algunos años se hizo el intento de incluir en la currícula de educación básica la temática de gestión de riesgo, hoy por hoy, en mi opinión, necesita ser actualizada. Los niños, las niñas, tienen que crecer sabiendo que vivimos en una tierra donde hay terremotos, donde hay erupciones volcánicas, donde, o al menos está la probabilidad de que eso suceda, y de que vivimos en el paso de los fenómenos hidrometeorológicos que tienen su punto de origen tanto en la cuenca atlántica como en la cuenca pacífica. Entonces, hay que educar a los chicos, a las chicas, ¿verdad? Hay que generar esa cultura de prevención a partir del conocimiento. Y luego, en cuanto a la gobernanza del riesgo, también es importante que las autoridades en los diferentes niveles asuman la responsabilidad que tienen de reducir el riesgo de desastres y ser resilientes. Yo le decía hace poco a un alcalde que me hablaba de su interés por trabajar en materia de protección civil y gestión de riesgo y desastre. Bueno, empecemos por hacer un pequeño análisis. ¿Cuál es el presupuesto para atender una emergencia? Bueno, sé de tanto, me dice. Ahora dígame cuánto es el presupuesto para las fiestas patronales de su municipio. Seguro estoy que eso le permitirá a usted, por ejemplo, denotar que es prioritario hoy por hoy, ¿verdad? Y ese es un giro importante que debe dar cada una de las municipalidades. Y ni siquiera la municipalidad, sino la Comisión Municipal de Protección Civil. Y por supuesto también seguirnos preparando. Yo de verdad soy consciente de que yo tengo aproximadamente 30 años de trabajar en el mundo emergencista, en la protección civil, los últimos 21, pero vengo incluso del área de la salud. Así es que en la medida en que nosotros nos capacitamos, nos formamos, definitivamente adquirimos la experiencia necesaria o los conocimientos, los saberes necesarios para poder materializarlo. ¿Qué faltaría? Bueno, tener el equipo necesario, ¿verdad? Tener los recursos suficientes para poder operativizar esos saberes. Así es. Brevemente vamos ahora con don Nabil Caguas, sus conclusiones al respecto. Bien, yo quisiera tocar el tema un poco del cambio climático, que creo que también es un tema que tiene que ver directamente con la gestión de riesgo. Porque hemos entendido con lo que nos promociona el IPCC es que nuestros fenómenos cada vez son más intensos, son más de una mayor duración y con mayor frecuencia. Fíjese que no habla de magnitudes, habla más de intensidades, de frecuencia y de duración. Y eso nos lleva a cada vez separar más los extremos en temperaturas, extremos en precipitaciones. Y lógicamente, no es lo mismo tener en una temporada una 200, 300, 400 milímetros que vayan a caer en una zona, pero distribuida en un espacio de 6 meses, 4 meses o 3 meses, que tener una cantidad de 400 milímetros con un fenómeno de este tipo en menos de una hora o tal vez en una hora sobre una región determinada. Lógicamente, ahí el riesgo es mucho mayor. Entonces, el tema del cambio climático, el niño y la niña, a nosotros nos produce inundaciones y sequías. Ambos son problemas grandes que hay que tener cuidado con ellos. Y por último, repetir un poco y apoyar al amigo Luis sobre la currícula. Esos esfuerzos se están haciendo, se han hecho en el pasado, pero no son suficientes. Especialmente yo diría o recomendaría que en la currícula de las carreras técnicas, de las ingenierías, a nivel escolar, eso es muy importante porque ya la nueva generación que viene saliendo de las escuelas van a tener un mayor conocimiento del tema de riesgo y por lo tanto una mayor resiliencia para atender este tipo de emergencia. Y para terminar, quiero darles, yo no sé qué tipo de noticia sería, pero estaba revisando los modelos y los modelos nos están indicando
que esta tormenta tropical tormenta tropical que se nos está acercando, que podría llegar a llamarse Lisa, los modelos nos la están alejando un poco hacia el norte. Tal vez noticia buena para Centroamérica, pero no necesariamente para México, para Cuba o para otros lados, así que simplemente esperamos que esos modelos se cumplan. No hay duda que vamos a tener grandes precipitaciones en muchas regiones de la región centroamericana, en muchas partes, pero pareciera que sí se va a alejar un poco hacia el norte de la trayectoria que en este momento se está presentando. Muchas gracias. Bueno, vamos con sus conclusiones, don Alejandro Picado Duarte. Bueno, a mí me parece que, como ya lo dijo mi homólogo Amaya, y como bien lo dijo don Nabil, muy complacido de estar acá con ustedes también hoy. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cómo lo tenemos que hacer también. El reto es desarrollar estrategias, pensar, establecer líneas de pensamiento con base en los históricos, en lo que hemos hecho en los últimos años, sentarnos realmente a poder ahondar en eso que hemos hecho y con el enfoque impacto. Ese es, desde mi perspectiva, lo que humildemente creo tenemos que hacer a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la ruta que vamos a tomar? Ustedes saben que cuando yo defino un punto donde quiero llegar, tengo varias rutas para llegar. Bueno, y hay que revisar si la ruta que hemos escogido ha sido la correcta, porque pensando un poquito, si tenemos los mismos impactos que hemos tenido, a pesar de que hemos ya reducido muy bien la cantidad de fallecimientos, pero las comunidades se nos siguen inundando y seguimos teniendo problemas de alcantarillado, inundaciones en zonas urbanas, etcétera. Creo que la revisión que tenemos que hacer es si escogimos la ruta correcta para llegar ahí. Y esto es un trabajo que yo quisiera de verdad que podamos desarrollar a nivel latinoamericano, porque si a todos nos está impactando de manera igual el efecto del cambio climático, me parece que todos tenemos que hacer esa revisión. Y por supuesto, el mensaje que di al inicio de dejar de pensar como el pobrecito o como el que necesita el asistencialismo. Creo que nosotros tenemos vastas capacidades y tenemos una comunidad organizada que entiende bien el riesgo, que ha sido capacitada en el riesgo, y esa es una de nuestras grandes fortalezas. Personas resilientes, sí, que están cansadas de vivir lo mismo, sí, lo sé, pero es importante ver que ya eso genera una fortaleza para nuestros sistemas de gestión del riesgo. Gracias, don Alejandro. Honduras es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante los eventos climáticos. Casi todos los municipios están en índice medio o alto en cuanto al riesgo frente a los desastres. El reto es que en Honduras y en el resto de los países centroamericanos nos preparemos mejor ante los fenómenos naturales, con el fin de construir una estructura resiliente. ¿De qué manera podemos hacer mejor las cosas cuando cada año somos golpeados por fenómenos naturales? La respuesta está en la participación de las comunidades, de los gobiernos locales, de la empresa privada y en el mejor aprovechamiento de la cooperación internacional. Debemos concienciar a las personas sobre el cambio climático y los efectos de los fenómenos naturales. No podemos seguir construyendo ni reconstruyendo sobre áreas vulnerables. El desarrollo territorial debe estar anclado justamente en un ordenamiento y en un mapeo de vulnerabilidad. Se pone en duda la capacidad con la que hemos abordado en el pasado el tema del ordenamiento territorial. Hay que hacer mucho más para reducir los efectos de los eventos climáticos. En el caso de Honduras tenemos una ley de ordenamiento territorial, pero no se aplica como debería. Los desastres nos cobran el doble costo de lo que podemos invertir en la prevención de los mismos. Es importante organizar sistemas de alerta temprana eficaces. En Honduras necesitamos promover el sistema de alerta temprana para sequías y para inundaciones.
No podemos reducir las amenazas, pero sí la vulnerabilidad. Hemos reducido las muertes por desastres, pero no debemos creer que ya lo hicimos todo. Hay que revisar qué es lo que hemos hecho bien y dónde están los puntos donde debemos trabajar más. No hay acciones en la parte de prevención de desastres. Y mientras esta condición prevalezca, solamente vamos a seguir tapando baches. Nos han advertido los expertos invitados a foros HRNTSI. Estamos amenazados ahora mismo por un fenómeno que se ha formado en el Caribe y que podría impactar a Centroamérica. Está en prueba la capacidad de mover acciones hacia la intervención de emergencia y la protección de las vidas. La cuenta pendiente es mejorar los sistemas de prevención, alerta temprana, conciencia de la población, capacidades de los gobiernos locales y formulación de estrategias integrales para reducir la vulnerabilidad frente a los caprichos de la naturaleza. Termina así Foros HRNTSI. Así es, agradeciendo a nuestros panelistas. Así es, le agradecemos a don Luis Amaya, director del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, también a don Nabil Caguas, experto en gestión de riesgo y cambio climático, exdecano de la Facultad de Ciencias de la UNA, y a don Alejandro Picado Duarte, presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias de Costa Rica. Y a todos los que nos acompañan, nos escuchan y nos ven, gracias por su fiel audiencia. A todo este equipo también de producción liderado por Alejandra Andino. Gracias. Prevención y planes de mitigación contra los fenómenos naturales. Nuestro tema hoy en Foros HRNTSI.